mensaje lo estamos denominando Hágase tu voluntad. Estamos en esta serie en la cual estamos revisando un poco lo que es la oración y nos estamos fortaleciendo en este principio, estamos aprendiendo cómo orar y el Señor Jesucristo no hay mejor maestro, mejor guía para poder enseñarnos cómo orar. Estamos en el pasaje, en el capítulo 6, justamente cuando Jesucristo está enseñando acerca de la oración, y les ha dicho a sus discípulos, cuando oren van a decir o van a orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y hoy vamos a hablar de esa frase: hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, ¿no? Como en el cielo, también en la tierra. Esto está en el libro de Mateo, como lo había dicho, capítulo 6, versículo 10 es el pasaje. El Señor nos está enseñando claves, ¿no? O sea, no es solamente un rezo, no es algo que tenemos que repetir, y eso lo hemos dicho creo en la primera prédica, no es una repetición. El Señor ha dicho no como repetición, no como rezo, sino son claves fundamentales de cosas que tenemos que hacer, mover, pedir y mover a nivel espiritual. Por eso estamos hoy estudiando, buscando lo que Dios tiene para nosotros en o a través de esta palabra. Y obviamente para poder entender, para poder recibir esta dirección, para poder movernos en este nivel de pedirle a Dios que haga su voluntad, necesitamos entender algunos aspectos. Y por eso voy hoy día a hablar un poco de las características o de los atributos de Dios de una forma, bueno, un poco más sencilla, pero necesito que podamos entender primero esto para poder llegar a qué se refiere el Señor cuando dice que se haga su voluntad. Porque a veces decimos solamente repitiendo, o queremos que lo que pase en el cielo pase aquí en la tierra, solamente es eso. ¿Qué es lo que realmente es lo que Jesús nos está diciendo respecto a pedir a Dios, a orar en ese sentido, de que Dios haga su voluntad aquí en la tierra? Entonces vamos a ver en 3 puntos, hoy día tengo 3 puntos. Primer punto: Dios es trascendente, ¿no? Una palabra tal vez no muy clara, pero, o no muy conocida, pero se refiere a que Dios trasciende cualquier nivel, cualquier espacio, cualquier limitación. A eso se refiere. Dios trasciende, va más allá porque Él es Dios, es poderoso. Por esa razón sabemos y tenemos que entender por qué razón es que Él nos dice que oremos de esta forma, entendiendo el carácter de Dios. Dios es todopoderoso. Amén. ¿Está conmigo? Dios todo lo puede. ¿Sí? Exacto. Eso es fundamental y lo vamos a reforzar y lo vamos a entender a la luz de la palabra. Dice el Salmo 135, versículo 6. El Salmo 135, versículo 6 dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Amén. Eso es lo que dice la palabra y es una verdad. Todo lo que Dios quiere, lo hace. Eso es fundamental entender. O sea, no hay nada que sea imposible para Dios. Dios va a hacer siempre su voluntad. Por eso tenemos que tener claro este principio en nuestro corazón, porque cuando a veces creemos que hay algo que no pueda, o entendemos, o en algún momento se nos ocurre de que esto no se va a poder, o Dios no va a poder, ahí estamos limitando el poder de Dios. Otra cosa es que no sea su voluntad, es muy distinto, pero el que Dios puede, lo puede hacer todo. Hay cosas que puede hacer, pero Él obviamente conforme a su voluntad va ministrando, va dosificando su accionar en nuestra vida, en la tierra, en el universo, en todo lugar. Otro pasaje importante que tenemos que leer es el que está en Jeremías, capítulo 32, versículo 17, donde dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Amén. No hay nada que sea difícil para Dios. Para nosotros sí, es difícil a veces, ¿no? Cuando vemos una persona, vemos a nuestro cónyuge tal vez con una forma de ser, con un carácter, o tal vez que no recibe a Jesús, no quiere entender, no quiere aceptar la fe. Entonces vemos algo difícil, vemos algo complicado, ¿no es cierto? Como había un hermano que quería casarse, ¿no? Y estaba soltero y desesperado, entonces va donde el pastor, y bueno,
el hermano pues no le gustaba bañarse, ¿no? Entonces, cuando le dice, pastor, quiero esto, y le empieza a decir su corazón, y el pastor, bastante bíblico, versión Reina Valera 60 era el pastor, ¿no? Y le dice, dura cosa has pedido, hijo, le dice, ¿no? ¿Por qué? Porque primero tienes que aprender a bañarte, tienes que hacer ciertas cosas, ¿no? Pero porque para algunas personas hay cosas que son difíciles, ¿no? Tal vez para el pastor decía, este chico difícilmente se va a casar si está así. Pero para Dios no hay nada imposible. ¿Amén? No hay nada difícil. Nosotros podemos creer que es difícil que una persona cambie, que algo suceda y demás, pero para Dios no. Dios es trascendente, Dios puede todo. Y eso tiene que estar fundamentado en nuestra vida. Tiene que ser una base esencial de nuestra creencia. En el libro de Mateo, capítulo 19, ya entramos al Nuevo Testamento. El versículo 26 dice, Jesucristo mismo, ¿no? Les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Diga conmigo, todo. Eso es todo, ¿no? Todo es posible para Dios. Solamente hay una limitación, ¿no? Que es la voluntad que esté acorde a su santidad y demás, pero eso Dios nos lo va a enseñar. Por eso hoy día quiero que abra su corazón y abra su mente, porque Dios quiere mostrarnos cómo es que funciona y cómo se relaciona con nosotros, hasta qué punto Dios ha decidido meterse con nosotros para que nosotros podamos ver la gloria de Dios y el mover de su poder en nosotros, en nuestra vida. ¿Okay? Les vuelvo a mostrar el diagrama que les he mostrado en la anterior prédica. Es la eternidad pasada, la eternidad futura, y en el medio está el lapso de tiempo, ¿no? Que dura la Tierra. Que ahí pueden ver el planeta, pero es un lapso así, y todavía más chiquitito, ¿no? O sea, comparado con la eternidad. Entonces, en la eternidad pasada, en la eternidad futura, en todo el Señor está reinando. Todo lo puede, no hay nada difícil, gobierna en todo. Pero este pequeño espacio de la tierra es en el momento en el cual el hombre se ha revelado, un ángel se ha revelado, ha habido la tentación y todo eso. Ese es el pequeño espacio. Y ese pequeño espacio aparentemente está el enemigo reinando, gobernando, ¿no? Por eso el enemigo le dice a Jesucristo, ¿no? Todo esto te daré si postrado me adoras, porque Él en cierta medida posee, en cierta medida domina y maneja todo eso, toda la gloria del mundo, etcétera. Pero esto es temporal, porque algunos piensan, entonces Dios no es tanto todopoderoso, o sea, Dios no ha podido doblegar a Satanás. No, el Señor ha dado tiempo. Esa es la voluntad permisiva de Dios, o sea, Dios tiene su voluntad y Dios tranquilamente hacía como dicen, un chasquido de dedos y eliminaba a todos, a Satanás, a sus espíritus inmundos, al hombre caído, a los malvados, a todos, y podía volver a hacer todo de nuevo. Pero Dios en su voluntad y en su misericordia ha permitido, está dejando, está teniendo paciencia en este tiempo, desde el momento de la rebelión, la caída, hasta el momento en el cual venga el cielo nuevo y la tierra nueva. Ese es el tiempo, todo ya está dicho, ya todo ya está profetizado, solamente estamos esperando el cumplimiento. Llega el arrebatamiento, nos vamos, 7 años pasan, volvemos, estamos 1000 años reinando y luego el trono blanco y cielo nuevo y tierra nueva. O sea, todo ya está dicho, está profetizado y todo lo anterior ya se ha cumplido, todo se ha cumplido. Solamente falta esta parte. Entonces, no hay dónde perderse. Dios tiene el control de todo, aunque aparentemente el enemigo lo llama el mismo Señor Jesucristo el príncipe de este mundo, porque tiene cierta autoridad que se le ha otorgado, se le ha cedido el hombre de alguna forma por el pecado. Pero en todo ello, Dios está gobernando. Eso quiero que esté claro. Dios todo lo puede, Dios es glorioso, Dios es todopoderoso, es el Rey de gloria y su poder es grande. Trasciende todo el universo, trasciende todo poder, toda imaginación, trasciende todo. Amén. Ese es nuestro Señor. Y por esa razón y con ese corazón es que vamos a entrar a la segunda parte, el punto número 2, que es que Dios es inmanente. Es algo así como lo opuesto a trascendente. Trascendente es que trasciende, está más grande y más que todo. Pero inmanente es que está y ha decidido meterse de forma tan cercana e íntima con el hombre, que ese Dios
tan grande y poderoso y tal vez para algunos inaccesible, porque así se lo veía en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Dios grande, poderoso, Padre celestial, Dios de gloria, Rey de Jehová de los ejércitos. Ese Dios tan poderoso ha decidido venir, ha decidido acercarse y no solamente eso, ha decidido habitar en ti y en mí. Esa es la inmanencia, ese es el carácter de Dios, o sea, lo que para algunos nos raya, ¿no? Porque a mí me afecta un poco, ¿no? Este Dios tan grande, poderoso, tan sublime, que haya decidido venir a meterse aquí adentro, ¿no? O sea, ¿quién soy yo? ¿Qué de especial tengo? Dios ha sido muy, muy bueno, muy, muy misericordioso, con mucha gracia para venir a cada uno de nosotros, a meterse en lo profundo. Y esto lo he hecho tal vez no directamente, porque desde la antigüedad, y quiero mostrarles las facetas, ¿no es cierto? En el Salmo 139, versículos 7 y al 8 dice: ¿a dónde me iré de tu presencia, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. En la primera forma que Dios ha decidido para poder estar cerca a su creación es su omnipresencia. ¿Qué es la omnipresencia? Dios está en todas partes. Y aquí el salmista está diciendo, ¿dónde voy a huir? O sea, estás en todas partes, ¿no? Donde sea que vaya, estás, ¿no? Y en esa época, y en esta época también, no crean que ahora no está, porque algunos piensan, no, Dios no está en el Malala, ¿no? Está donde vayamos, ¿no? Pero Dios no va a estar en este boliche, no, está ahí, ¿no? Si Dios aún puede estar en el infierno, o sea, Él es omnipresente, Él está en todo lugar, amén. En todo lugar, pues no puedes ir a esconderte al baño y ahí a chatear, no, ahí está. En todo lugar está el Señor. No hay donde podamos huir de la presencia de Dios. Eso dice el salmista, y hoy día también lo decimos nosotros, ¿no? Siempre me acuerdo de esa historia, de esa conversación de unos jovencitos allá en La Paz cuando habían decidido, ya cristianos, ya que asistían a la congregación, pero habían decidido irse a un karaoke, ¿no? Y cuando estaban como todo joven, ¿no? Inmaduro, y dice, sí, se deja llevar por la ola y demás, vamos a un karaoke, vamos. Y cuando están en la puerta del karaoke, dice uno de ellos, ¿no? Pero chicos, ahora entramos con el Espíritu Santo o no entramos con el Espíritu Santo, porque si entramos con el Espíritu Santo, mira, es un karaoke, hace la música, los tragos, o sea, ¿cómo? Y yo digo, sí, mejor entraremos sin el Espíritu Santo, ¿no? Porque va a ser medio complicado y ya. Pero no se daban cuenta que no podían sacarse el Espíritu Santo, ya no se sale, ¿no? No es voluntario, no es algo que me saco, ¿no? Y es más, cuando entro, como dice el salmista, ahí estás tú, ¿no? En el karaoke está, aunque parece, ¡ay, pero pastor, blasfemia, ¿cómo va a estar el Señor? Está, porque es omnipresente. Amén. En todo lugar está. Ese es el primer nivel y de esa forma Dios ha decidido acercarse a todos nosotros. Amén. ¿También? ¿Necesitan aire acondicionado? ¿Están cómodos? Tranquilos. Sí, un poco de aire. Por favor. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. De esa forma Dios ha intentado acercarse a nosotros, a su pueblo. Bueno, en ese entonces a su pueblo Israel, a través de los profetas. Y ha intentado hablarles. No solamente ha dicho voy a estar en todo lugar, sino ha dicho voy a venir y te voy a hablar. Y ha hablado a través de los profetas. Y los profetas en ese entonces estaban bajo la dirección, bajo la guía de Dios y empezaban a hablar de parte de Dios. Era el mensaje directo de Dios. Glorioso, hermoso. Hoy también hay profetas, ¿no? Pero bajo el nuevo pacto es un poquito distinto. En el Antiguo Testamento los profetas a veces eran un poco gruñones, ¿no? Ahorita vamos a ver la historia de aquellos profetas que eran rudos, ¿no? ¿Por qué? Porque era el tiempo del juicio y ellos hablaban el juicio de Dios sobre las personas y tenían que hablar muchas veces de eso. Pero hoy en día el profeta ya no habla así. Hoy en día el profeta habla para exhortación, consolación, para animar, para bendecir. Es diferente la voz del profeta hoy, porque estamos en otro pacto. Pero Dios ha intentado hablar a través de los profetas siempre, porque Dios ha querido comunicar algo a nuestro corazón siempre. Amén.
Por esa razón, Él no solamente está en todo lugar, sino Él ha tomado a personas, a hombres, varones de Dios, para hablarnos, para decirnos, para comunicarnos su mensaje. Otro pasaje, Hebreos capítulo 1, versículo 2, dice, en estos postreros días, o sea, ahora, bueno, en ese entonces más que todo, Dios, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, no solamente ha utilizado hombres y mujeres de parte de Dios para hablar como profetas y profetizas, sino que ha llegado el tiempo donde Él mismo ha descendido, se ha hecho hombre, ha nacido como hombre, se ha encarnado y ha venido a hablarnos y comunicarnos el mensaje directamente. Y obviamente las personas que han estado en ese entonces han sido felices y contentos de poder haber hablado con el Señor. Algunos hasta se han acostado en su pecho, otros le han tocado. Ha sido hermoso, ¿no? Lamentablemente tal vez nosotros no hemos estado en esa época, pero ellos sí han vivido eso y Dios se ha movido y Dios ha hablado y ha mandado un mensaje para todos nosotros desde ese entonces. Y ha interactuado, se ha acercado, Dios se ha hecho hombre. Imagínense, va poco a poco ese nivel de cercanía, desde la omnipresencia, desde el hablar como a través de la profecía, a través de hombres de Dios, hasta el llegar a hacerse hombre para poder interactuar, para poder relacionarse con nosotros, bueno, con la gente de esa época, en ese entonces, ¿no? Pero no solo ha quedado ahí, por eso es la inmanencia de Dios es gloriosa, o sea, sino que Dios ha hecho algo más, ¿no? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Amén. Entonces dice que Él nos va a recordar, Él va a enviar al Consolador para recordarnos todas las cosas, para hablarnos todas las cosas. El Señor ha decidido no solamente hacerse hombre, sino ahora a través del Espíritu Santo, Él ha decidido habitar en ti y en mí. O sea, no solamente como Jesucristo físicamente, porque ahí había una limitación, solamente los discípulos y los más cercanos podían estar ahí alrededor de Él, ¿no? En cierta medida era algo que tal vez a algunos no les gustaba, porque Jesucristo estaba ahí, las multitudes querían tocarlo y querían, pero no todos podían, solo tenían acceso sus discípulos. Y de los discípulos, no todos, ¿no? Sino eran 4 su círculo íntimo. Y de esos todavía había otros 2 que eran más íntimos, ¿no? Entonces había un cierto nivel de cercanía y por esa razón era algo que limitaba un poco a Dios el estar con todos. Por eso dijo, les conviene que yo me vaya, o sea, que vaya a la cruz y que vaya al Padre. Porque les enviaré otro consolador, eso dice, ¿no? Mas este consolador, el Espíritu Santo, Él nos va a hablar y Él nos va a comunicar y Él nos va a decir en vez de Él. Por eso el Señor ha cumplido su ministerio, ha ido al Padre, no se ha quedado, no, se fue, pero nos envió al Espíritu Santo para que pueda estar en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Lo dice la palabra, ¿no? Para que Él nos enseñe todas las cosas y nos va a recordar todo lo que Jesucristo ha dicho, ¿no? Nos va a seguir enseñando. Jesucristo mismo dijo a sus discípulos, hay muchas cosas todavía que quiero decirles, pero no les voy a decir, sino el Espíritu Santo, Él les va a comunicar. Hay muchas cosas que todavía Dios quiere hablar, ¿no? Obviamente su palabra está ahí, pero hay cosas que te quiere guiar, que quiere guiar en tu vida, en tu corazón, para que hagamos eso, lo que el Señor nos ha dicho, ¿no? Hagamos su voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo, ¿no? Esa es la oración, eso es lo que hoy día estamos viendo, estamos revisando, ¿no es cierto? Ese es el título, ¿no es cierto? Dice, hágase tu voluntad. Entonces, por esa razón, Dios tiene esa cercanía, Dios ha querido acercarse de esa forma, ese Dios glorioso, tremendo, brutal, como algunos dirían, aunque el término no es muy adecuado, pero es tan grande y glorioso, ha decidido habitar en ti y en mí. ¿Con qué propósito? Con el propósito de hablarte, de relacionar, de comunicarse, ¿ya? No es solamente para que te llenes del Espíritu o para que sientas bonito, no es solamente para eso. El Espíritu Santo quiere guiar tu vida.
quiere guiarte en esa oración de que pidamos o de que oremos que se haga la voluntad de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque ese Dios tan grande y poderoso que puede hacer todo, ha decidido hacerlo contigo. Ha decidido que nosotros seamos parte de su voluntad. Por eso nos dice, cuando oren, van a orar así: hágase tu voluntad en la tierra. Pero algunos dirán, pero Dios puede hacer todo cuando quiere. Soberano, claro que es soberano. Y va a hacer su voluntad siempre. Pero Él ha decidido en este tiempo hacer toda su voluntad a través de ti. En otras palabras, nosotros, o sea, la única tal vez limitación de todo lo que Dios quiere hacer en tu vida, eres tú. Dios quiere hacer grandes cosas. Dios quiere desatar poder. Dios quiere traer bendición, restauración, todo. Pero quiere que nosotros estemos de acuerdo y oremos, pidiendo que se haga esa su voluntad. Y que nosotros podamos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, recibir la dirección de Dios, de su Santo Espíritu, para poder orar. Porque ya no sea una oración solamente de, como decimos, en el entendimiento, porque el entendimiento es nuestra mente, ¿no? Nuestra mente, de acuerdo a nuestro criterio, a nuestra evaluación de nuestra vida, a nuestra perspectiva, nosotros creemos que necesitamos ciertas cosas, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Saben qué necesitan en este momento? ¿Qué necesidades tienen? Sí, porque las tienen en la mente. No sé cuánto tengo que pagar mañana, sé a quiénes debo, todo. Y Señor, te pido por favor esto. Y empezamos a pedir ciertas cosas conforme a nuestro criterio, a nuestro entendimiento, como decimos, a nuestra humilde opinión, ¿no? Pero el Señor sabe, dice, de qué cosas tienes necesidad. Pero el tema es que a veces no escuchamos a Dios, solamente escuchamos nuestra mente, nuestra alma, y conforme a ello oramos. Y oramos en la carne, no oramos en el Espíritu. Porque cuando escuchamos la dirección de Dios, oramos en el Espíritu y se hace la voluntad. Porque Dios quiere hacer ciertas cosas, que tal vez no sean las mismas que tú quieres, posiblemente. Pero Dios quiere guiarnos. Por eso dice, Él nos va a llevar a toda la verdad. Él nos va a guiar. Necesitamos aprender a oír la voz de Dios, a empezar a recibir cuál es su voluntad para este tiempo, para todo. Porque a veces creemos que esta es la voluntad de Dios y nos metemos creyendo que era la voluntad de Dios, pero no había sido la voluntad, sino simplemente lo que nosotros creemos, lo que nuestra idea, nuestro pensamiento, nuestra estructura, nuestro paradigma. Pero lo que Dios tiene es muy distinto. Por eso quiero darles algunos ejemplos de cómo Dios ha decidido, porque esta es una decisión de Dios. Y esto es real, por si acaso, no piensen, porque algunos pensamos, Dios, aunque ore o no ore, Dios igual va a hacer su voluntad. No, la cosa es que tú ores pidiendo que se haga la voluntad de Dios, no la tuya. Por eso tienes que discriminar cuál es tu voluntad, qué es lo que tú quieres y qué es lo que Dios quiere. Y te hace lo que Dios quiere es lo mejor para ti, es lo mejor para tu vida. ¿Ya? No te dejes llevar por las urgencias. Es mejor la voluntad de Dios, porque Él sabe cómo va a suplir nuestra necesidad, cómo va a sanar, cómo va a restaurar, cómo va a hacer las cosas. Él sabe. Por eso es importante escuchar, pasar tiempo con Él y distinguir su voz, para que podamos hacer las cosas conforme a su voluntad. ¿Por qué el Señor dice que oremos conforme a su voluntad? Punto número 3, orando conforme a su voluntad. Vamos a un ejemplo interesante. Dios ha decidido hacer las cosas, pero en coordinación, entre comillas, con el hombre. No la creías, no pensabas que era así. Vamos a los ejemplos. Génesis capítulo 18, versículos 17 al 18, donde dice, vamos a ir desde la historia, ¿no? Desde atrás. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Qué interesante, ¿no? Cuando yo lo he leído no le da mucha importancia, pero lo que está diciendo es fuerte. ¿Qué está diciendo? En otras palabras, voy a ir a destruir Sodoma y Gomorra, pero ¿cómo no le voy a decir a mi amigo Abraham?
Sabía que Abraham es amigo de Dios, ¿no? ¿Sí? Sabía que Moisés también es amigo de Dios. Dice en la Biblia, ¿no? Sabía que Judas es amigo de Dios, ¿no? Jesucristo lo dijo, amigo, ¿no? Y sabían que nosotros somos amigos de Dios. Él dijo, ya no les llamaré siervos, sino amigos. ¿Por qué? Porque el siervo no sabe lo que va a hacer su Señor, pero ustedes son mis amigos porque yo les estoy diciendo todo, su voluntad. Nos le está diciendo, nos le está comunicando. ¿Para qué? Para hacer las cosas. Imagínense, el Dios todopoderoso, grande, tremendo, omnipotente, omnipresente, omnisciente, ha decidido preguntarle al Benji si quiere que él bendiga a su familia, ¿no? Obviamente el Benji va a decir, claro, Señor, por favor, bendice, sana, restaura, libera, todo va a decir, ¿no? Porque pero cuando llega eso al corazón, porque el Señor dice, porque el Señor interactúa, no es que Él va y hace, bueno, voy a bendecir, permiso, voy a bendecir, no, Él comunica, Él pone en tu corazón, por eso dice, cuando oren, digan, así como se hace tu voluntad en el cielo, así hágase en la tierra. ¿Y cómo lo hace? Comunicando en tu corazón, hablando, porque Dios sigue hablando, no se ha callado, no se ha vuelto mudo. Dios está hablando, para eso está el Espíritu Santo en ti y en mí, para comunicarnos, para hacernos conocer cuál es su voluntad y así poder hacer. Abraham en ese momento, ¿quién era? No era nadie, tal vez todavía no había una nación, no era ni sacerdote, era un caldeo, dice, y Dios le dijo, ¿acaso voy a hacer algo sin decirle a Abraham? Ni a mí, él es una nación grande, él va a ser el patriarca, entonces ¿cómo no le voy a hablar? Imagínense, es como que va y le pide permiso, no lo está pidiendo, pero es como si dijera eso. Le dice, Abraham, ¿sabes qué, amigo? Voy a ir a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham dice, ¡ah! Ahí está mi sobrino Lot, ¿no? Y le dice, Señor, si hubiera 50, ¿lo destruirías? ¿Por 50 justos? No, no la. Si hubiera 45, ya, por 40. 20 hasta 10 llegaron, ¿no? Negociaron, imagínense. Y Dios, grande, poderoso, escuchando la negociación de un ser humano. Así ha decidido Dios hacer. Para destruir. Y obviamente cuando ha ido a destruir no habían 10, ¿no? Solo había Lot y su familia. Y su familia medio que no eran tampoco, por su esposa se ha quedado, ¿no? Pero se ha vuelto estatua de sal. Pero Dios decide interactuar de esa forma. Vamos a otro ejemplo en el Antiguo Testamento, porque he visto caras que medio que pastor, medio que está, el frío le ha afectado así. No, vean. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1. Eso es más claro todavía. Dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Amén. Esa es la historia de Elías con el rey Acab cuando él va y se enfrenta, porque les decía, los profetas del Antiguo Testamento eran de esa onda, ¿no? Hoy día muchos quieren ser así, pero ya no es la época, pero en ese entonces eran así. Y le dice, vive Jehová que no va a llover hasta que yo diga, así le decía el profeta, ¿no? Se enfrentaba así, porque también en esa época eran rudos, Acab, esposo de Jezabel, adoraban a Baal, hacían muchas cosas. Entonces Elías iba así de frente y le decía, no va a llover hasta que yo diga, y se hacía bola. ¿Por qué? Porque luego el rey lo perseguía. 3 años no ha llovido, ¿no? Y luego Dios le dice, anda, dile que yo, Dios, esto es lo que dice, ¿no? Ahí está, por si acaso. Yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Quién hará llover? Dios, ¿no? ¿De quién era la decisión? De Dios. Por lo tanto, ahí está la decisión que le comunica a su profeta. Pero ¿qué pasó? Capítulo 18, versículo 42. Dice, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. ¿Qué creen que estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Ah? Estaba orando.
Imagínense, Dios le ha dicho, yo voy a hacer llover. Cualquiera persona, porque yo soy un poco a veces soy muy racional, digo, Dios ha hecho llover, amén, va a hacer llover, entonces que haga llover, listo, ¿no? Amén, gloria a Dios, aleluya, ¿no? Pero él oró, porque Dios así funciona. Dios dice que va a hacer algo, pero no lo va a hacer hasta que nosotros oremos, hasta que tu boca hable, hasta que tú clames, hasta que tú ores, hasta que tú le pidas. Por eso dice, cuando oren, van a orar así, ¿no? Hágase tu voluntad. Van a pedir que se haga su voluntad, aunque Dios ya tiene su voluntad y tal vez tú sepas cuál es la voluntad, porque sabemos que Dios es bueno, quiere bendecirnos, quiere sanarnos, quiere restaurarnos, pero necesitamos pedir porque Dios así lo ha decidido. Esa es la forma de Dios. No sé por qué, ¿no? Algún día, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué Dios no puede bendecir? No, porque Dios quiere que tú le pidas. Porque tal vez Dios quiere que le hables, ¿no? Dios quiere tener una relación. Por lo tanto, Él va a hacer cosas, Él va a hacer llover, Él te va a sanar, Él te va a restaurar, pero está esperando que tú se lo pidas, que tú ores. Amén. Esa es la forma de Dios. Todavía no me están creyendo, ¿no? Vamos a Lucas, ahora vamos a aguas profundas, ¿ya? Aguas profundas, porque hay muchas personas que a veces no piensan que es tan fuerte esto. Aún Jesucristo, la deidad, Dios Padre, Padre, Hijo, Espíritu Santo han decidido salvar al hombre a través del sacrificio de Jesucristo. Pero este sacrificio o este Jesucristo no podía venir a la tierra si no había gente orando por ello. ¿Puede creerlo? Dios puso gente a orar específicamente por eso. A todos dirán, pero claro, todos oramos por la salvación, sí, pues, Señor, sana, salva. En ese entonces no había, obviamente había mucha gente de Israel que estaba clamando por la venida del Mesías y demás, pero Dios había puesto de forma específica a gente que ore de forma específica por eso. Vamos a Lucas capítulo 2, versículo 25 al 30, por si no me cree. Dice la palabra: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Interesante dato. 26 dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Todos oraban por el Mesías, todo, pero a él se le había dicho a través del Espíritu, no vas a morir hasta que veas. Y obviamente él, hombre piadoso, guiado por el Espíritu, ¿qué hacía? Oraba por ese día, por ver al Mesías, por ver al ungido. Y el día en que se lo presentan, adora a Dios y le dice, gloria a Dios. No, yo creo que ya se ha debido emocionar. Ahora despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. El Espíritu Santo está para hablarnos, para decirnos por qué orar, cómo orar. Tal vez te va a decir qué cosas pedir, y tal vez te va a decir, hasta que veas esto, no vas a partir. Y ahí ya te ha dado un dato hermoso, ¿no? Porque ya sabes que cuando ocurra ese evento, sabes que viene después. El Espíritu Santo te va a dar una guía, te va a dar dirección para todos tus días y te va a guiar para orar. Por eso dice, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo, hágase tu voluntad. Pero ¿cuál voluntad? No es solamente un rezo, no es una repetición, sino es conocer cuál es la voluntad para tu día hoy. Cuando te despiertas en la mañana es bueno decirle, Señor, quiero que se haga tu voluntad. ¿Y cuál es tu voluntad? Y Dios va a poner en tu corazón. Y vas a decir, Señor, Dios bendice a esta persona, o bendice a mi familia, o protege, porque Dios te va a anunciar, Dios te va a mostrar.
Por eso es lo importante de que estemos siempre en oración, pero oyendo la voz de Dios, en comunión. Amén. Pero todavía no me creen, entonces vamos a la cuarta y última. Para que venga el Espíritu Santo, porque Jesucristo dijo, les enviaré otro consolador. Y cuando uno dice, va a enviar otro consolador, feliz y contento se han quedado. No. El Señor ha prometido, ¿y qué ha hecho el pueblo? Ha orado para que venga eso. ¿No es cierto? Dice la palabra, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, ¿no? ¿Qué creen que estaban haciendo unánimes juntos? Orando, ¿no? Orando. No, o estaban jugando cacho, ¿no? Uno, no. Estaban unánimes juntos orando. ¿Por qué? Por la promesa. Porque Dios les había dicho, el Padre les había dicho, les voy a enviar mis consoladores, no se vayan, esperen hasta que sean empoderados, hasta que venga el Espíritu Santo. Y yo, Señor, queremos que venga lo que tú has prometido. Aquí estamos esperando. 120 ahí reunidos, orando por la promesa. Pregunta, ¿qué es lo que Dios te ha prometido? Porque de lo contrario no estás orando correctamente. ¿Qué te ha prometido? Si Dios te ha prometido que tú y tu casa van a servir al Señor, ya sabes cómo orar. Si Dios te ha prometido que tú vas a sanarte, ya sabes cómo orar. Si Dios te ha prometido que te vas a casar pronto, ya sabes cómo orar. Si Dios ha prometido que te va a sanar y restaurar emocionalmente, espiritualmente, ya sabes cómo orar. Por eso es importante, ¿cuál es la promesa de Dios? Para poder nosotros orar conforme a su voluntad. Y no solamente decir, hágase tu voluntad, lo que tú quieras, no, sino saber cuál es su voluntad y conforme eso orar. Dios quiere, Dios ha decidido que sea así. Y no lo va a hacer hasta que tú y yo oremos. No lo va a hacer. En todo sentido, como pueblo, corporativamente, individualmente, Dios ha decidido que sea así. Dios no va a mover su mano hasta que el hombre ore, hasta que nosotros oremos. Por eso hoy día quiero animarte a que tú puedas empezar a recibir de parte de Dios la dirección. ¿Cuál es su voluntad para tu vida? ¿Cuál es su voluntad para este tiempo, para este día? Porque Dios no tiene una voluntad general, ya vas a ser predicador, listo, no. Dios tiene una voluntad para cada día, un paso a la vez. Cada día dice que tiene su propio afán, su propio mal, hay días malos, hay días buenos. Dios tiene su voluntad. Pregunta, ¿sabes cuál es su voluntad para hoy? ¿Sabes lo que Dios va a hacer hoy? Conforme eso tenemos que orar. Quiero animarte a que tú puedas agarrarte, aferrarte a esta palabra. Y nunca más ores así por así, sino busca esa dirección. Dios está hablando, Dios te va a hablar. Al principio tal vez no cometas errores, ¿no? Porque a veces creemos que Dios habla de diferentes formas. Les he contado una vez, varias veces les he contado esta historia porque es muy buena. Es un amigo que tenía, que en ese entonces era mi jefe, dueño del colegio donde yo trabajaba, y hemos ido de campamento con los estudiantes a un lugar muy bonito allá en los Yungas, en La Paz, donde tienen una instalación totalmente diseñada para campamentos, con piscina, canchas, todo. Y en un lado hay las habitaciones o las cabañas para varones, el otro lado las cabañas para mujeres, y al centro estaban los baños, ¿no? Varones y mujeres. Y eran como baños para campamentos, porque eran hartos cubículos y demás. Grande todo. Y una noche, cuando todos los estudiantes estaban en el salón, les pusimos la película La Pasión de Cristo, ¿no? Tenso el momento, duro así. Y cuando está Jesucristo siendo flagelado y todos los chicos, algunos hasta llorando, estaban ahí viendo todos quietos, porque para que en un campamento los jóvenes estén quietos hay que hacer todo, ¿no? Pues como todos estaban ahí, estaba todo controlado, todos tranquilos, entonces ahí yo decidí ir al baño, ¿no? Porque era un momento oportuno, ¿no? Donde nadie estaba en el baño, yo podía ser libre en el baño, ¿no? Entonces fui al baño
Y pues entré a uno de los cubículos y estaba ahí haciendo lo que tenía que hacer. Y resulta que entró mi jefe también, ¿no? Entró al baño a lavarse la cara, creo, y yo, para que sepa que estoy ahí, por si acaso le dije, Oscar, ¿no? Y él me ha respondido de una forma diferente. Decía, ¿por qué a mí, Dios? ¿No? Porque ha pensado que era esa voz de Dios, porque era el lugar grande, había como resonancia, ¿no? Oscar. Así. Y obviamente le he dicho, no, soy yo, tranquilo, ¿no? Pero a veces creemos que la voz de Dios es así, audible. No, Dios habla a tu corazón. Parece audible para algunos, pero no es audible, porque si fuera audible, los demás también escucharían lo que te está hablando Dios. Pero Dios habla individualmente a tu corazón. Dios te va a hablar su voluntad a partir de hoy, si es que no te ha estado hablando. Y algunos tal vez no reconocían, ¿no? Algunos tal vez pensaban que era, como dicen, un tincazo, ¿no? O algo me ha dicho que esto iba a pasar, ¿no? O me he soñado, o he visto. Tienes que empezar a reconocer. Y a partir de ahora vas a reconocer. A partir de ahora vas a sentir, vas a percibir y vas a conocer la voz de tu Dios. Porque es pasar tiempo con Él. Y nunca te vas a olvidar de esa voz. Como la voz de tu pareja, de la pastora, por ejemplo. Yo distingo su voz, me llame de cualquier teléfono o cuando está gritando, me acerco a la casa y le está gritando al chico y dice, es ella, ¿no? Yo porque conozco el timbre de su voz porque hablo con ella todos los días. Si tú hablas con Dios todos los días, vas a llegar a percibir su voz de forma tan clara y precisa que no te vas a equivocar nunca más. Y vas a poder orar y decir que se haga su voluntad, pero no de forma general, sino vas a decirle, Señor, esto que tú quieres hacer en mi vida, hoy día te pido que lo hagas, que sea ahora. Esto que quieres hacer con mi familia, hoy día te pido que lo hagas en el nombre de Jesús, y lo va a hacer. Amén. Te invito a que te pongas de pies. Vamos a orar. Vamos a orar. Y hoy día se va a marcar este hito, este tiempo nuevo en el cual vamos a poder meternos más con Dios. Quiero desafiarte a que lo hagas. Quiero desafiarte a que puedas percibir eso. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por hablarnos siempre, por siempre, Señor, estar intentando comunicarte con nosotros. Pese a que nosotros tal vez estamos ocupados. Tenemos cosas apremiantes, cosas urgentes, cosas difíciles, desafíos. Pero tú con paciencia siempre estás esperando ese momento en el cual dirijamos nuestros ojos a ti y te hablemos y te comuniquemos, Señor, y te pidamos, Dios. Hoy día queremos hacerlo conforme a tu voluntad siempre, Padre. Queremos siempre escuchar, queremos siempre, Dios, ser guiados por tu Espíritu en este momento hermoso de hablar contigo. Padre, que a partir de ahora podamos, Señor, tener clara esa tu voz en nuestra vida. Gracias, bendito Señor. Gracias, bendito Padre, te damos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.